Listo. Muy buenos días con todos ustedes, con Socorrito, nuestra estudiante de este horario, y con todos los demás que, bueno, en diferido también sabemos que están siguiendo esta serie de enseñanzas y de clases que tienen que ver con lo que hemos llamado el entendimiento de la escatología del nuevo pacto. No tenemos como otra forma de describir el estudio que estamos siguiendo, entonces le hemos llamado escatología porque de alguna manera también traemos acá un poco de la teología, pues que todos conocemos, pero arrojamos luz de Cristo sobre algunos pasajes, especialmente en los capítulos primeros del libro de Apocalipsis. Mm. ¿Por qué consideramos el libro de Apocalipsis para esta enseñanza? Bueno, porque primeramente el libro de Apocalipsis se escribe con el objetivo de alentar, animar, consolar y edificar, obviamente, a la iglesia que sufría los embates de un mundo producido por el gobierno de los hombres. Exactamente hablamos, pues, de lo que todos históricamente pueden investigar, como lo hemos hecho con Socorrito. Hemos visto algunos puntos importantes, relevantes de la época o el contexto histórico, geográfico, inclusive del contexto político que rodeó el escrito de Apocalipsis. Entendemos todos pues que es bajo el Imperio Romano, con un hombre llamado, como se describe a sí mismo, Juan de Patmos, consiervo, dice, y también partícipe en las tribulaciones. No es difícil, de pronto si ustedes apenas escuchan nuestra clase y se conectan, no es difícil y no es alejado de la realidad lo que hablamos acá. Pero sí sería importante que si ustedes escuchan esta clase y desean asimismo inscribirse a nuestra escuela de liderazgo estratégico, pues sepan que nosotros partimos primero del hecho espiritual, que significa la manifestación de Cristo, y el conocimiento, obviamente, de Cristo y todo lo que tiene que ver con la manifestación gloriosa de Cristo como el autor y consumador de toda la obra que Dios el Padre le dio. Y en ese orden de ideas, pues también hemos visto el contexto histórico, geográfico, político. Inclusive, Socorrito ha sido muy juiciosa en las investigaciones arqueológicas también acerca de este mensaje que es dirigido a las iglesias que están en Asia. Así pues, mis amados, ya hemos avanzado en la identificación temprana para mí de algunos conceptos cristológicos ahí en el capítulo 1, en donde hemos estado construyendo este entendimiento con Socorrito. Vamos a retomar entonces, voy a poner mi pantalla para que retomemos la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Aquí vamos a poner la pantalla, compartir la pantalla para revisar, hacer la revisión pues del caso y la cronología del escrito. Mm, No entramos, y voy a explicar por qué no entramos al análisis concreto de algunas palabras en griego y su posterior traducción o sí, traspaso del griego al latín y posteriormente del latín al castellano y luego a otras lenguas, porque ese estudio obedece a un contexto, pues que le llamamos etimológico, en donde, pues, de pronto más adelante vamos a poder tomar un tiempo para hacer el análisis de ciertas palabras y la investigación práctica desde la base etimológica de cómo esas palabras surgieron y cómo llegaron a nuestro idioma, al español latinoamericano. Por ahora simplemente hemos tomado algunos conceptos que en la religión tradicional, no solo hablamos de la católica, sino pues del mismo contexto cristiano evangélico, lastimosamente se tergiversaron, y al tergiversarse, Socorrito, pues ya sabemos, produjeron una pésima teología, una teología muy distorsionada de lo que en realidad es.
el nuevo pacto en el cual pues nosotros creemos, hemos hecho bien en afirmar nuestro corazón, la fe y avanzar en el conocimiento pues de la asignación que por causa de Cristo en esta generación Dios el Padre nos otorgó. Muy bien. Habiendo hecho ese contexto, entonces vamos al punto. Habíamos hablado del versículo 12, de la voz del que hablaba y de la descripción que hace allí, como del ambiente, ¿verdad? Desde donde proviene la voz. Dice que había unos candeleros de oro, 7 candeleros más bien. Y aquí hablamos pues de los 7 espíritus de Dios, porque el mismo que habla con Juan, luego le dice, te voy a hablar de lo que has visto. Y entonces dice, tenía en su diestra el versículo, perdón, el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, pues obviamente hablamos de una representación a los sentidos, Socorrito querida y estudiantes. Aquí hablamos de una representación a nuestros sentidos, a los sentidos humanos, pues de una figura humana. El término aquí que utiliza el autor es, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que esta descripción obedece a una voz espiritual, a una interpretación sensorial que se hace de lo que se está viendo en el espíritu. Porque recuerde, Socorrito, que lo que Juan describe es, estaba yo en el espíritu en el día del Señor. No podemos perder de vista esa expresión, porque esa expresión es la clave y el fundamento para entender todo el impacto que estas visiones tienen a los sentidos del hombre llamado aquí Juan de Patmos. Bueno, dice su cabeza, sus cabellos, vemos que es obviamente la descripción de una figura humana, de un hombre en este caso, una figura humana masculina. Dice como blanca lana, un hombre, pues no hablamos de un anciano como tal, sino de un hombre en donde el simbolismo de la cabeza blanca o las canas, pues no solo hablan de su longevidad, sino más, Socorrito habla es de su sabiduría. Por eso dice que todo su cabello era blanco como la lana. Sus pies semejante a bronce bruñido, pues una representación aquí de la firmeza, de la parada, diríamos, de la firmeza del carácter, de lo inconmovible de este ser espiritual que aquí está hablando con a los sentidos de Juan de Patmos. A mí me impacta eh, el sonido de la voz. Gracias. Dice, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. ¿Sabe que muchas vueltas le he dado a este pasaje, Socorrito? Y investigando un poco también he llegado a una única conclusión. Creo yo que el Señor me ha guiado y me ha dirigido para llegar a esta conclusión. El estruendo de muchas aguas que habla aquí el versículo 15 del hombre que hablaba de esta figura masculina. Dice, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, es porque este hombre, esta figura masculina que se le aparece hablando a Juan de Patmos, recoge, Socorrito, todas las expresiones de Dios que se perdieron en el tiempo y en el espacio porque en las generaciones humanas hasta que apareció Cristo, nadie podía sustentar, guardar, transportar el mensaje de Dios, sino a través de la religión judía. Pero aquí vemos que este hombre, esta figura masculina representando al Hijo de Dios, a Cristo el Señor, recoge todas las voces de todas las generaciones, todas las manifestaciones, todos los llamados que Dios el Padre en otras generaciones hizo a los hombres y por eso se convierte en una sola voz
como el estruendo de muchas aguas. Eso nos habla de unidad, de plenitud de lenguaje, de plenitud de criterio, de una plenitud y unidad de un mensaje. Por eso dice que era como el estruendo de muchas aguas. Usted recuerda, Socorrito, que cuando uno está en un río, no necesariamente el río tiene que ser caudaloso para uno darse cuenta que el incesante murmullo del agua corriendo siempre es un sonido que tapa todo lo demás. Por eso aquí creo que la analogía es poderosa, su voz, la voz de este hombre, la voz de esta figura masculina, de este con figura humana, que representa a Cristo, nos habla de que esa voz es la plenitud. Ya no había más voces, por eso su voz era como el estruendo de muchas aguas, porque no solo es lo que Cristo en este caso le iba a hablar a Juan de Patmos, sino que también es lo que Cristo había hablado desde siempre, desde que existieron seres humanos con entendimiento hasta ese tiempo, hasta esos días. Hoy, Socorrito querida, yo creo que la dinámica no ha cambiado. Recordemos que Dios el Padre lo establece así cuando en Hebreos dice, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, interesante esta descripción que se hace aquí tan gráfica. Yo creo que ni Hollywood va a poder acercarnos en la imaginación a lo que Juan de Patmos ve. ¿Por qué? Porque esto fue una visión en el espíritu. Tal vez alguien podría tratar, ¿no? De hacerlo, de representar, de representar, Socorrito, este relato con todos los efectos especiales que hay ahora y toda la tecnología que tenemos, ¿no? Sin embargo, creo que será muy difícil describir para los sentidos humanos, Socorrito, algo que está aquí claramente descrito como una visión desde y por el Espíritu. Muy bien. Dice el versículo 16 entonces, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otra descripción magnífica y gloriosa, pues, no solo de la sabiduría, sino de la consumación del plan eterno mismo. Mire el efecto que produce en el espectador, en este caso Juan el hombre de Patmos. En versículo 17 dice, cuando yo le vi, caí como muerto. Debe ser, Socorrito, no sé si usted lo haya experimentado o si usted conozca a alguien que haya experimentado una visión, un mensaje divino, así como lo describe en este caso Juan, y que el efecto en su cuerpo fue dejarlo como muerto, desmayado, diríamos casi en un estado catatónico, en un estado de coma, comatoso. El mismo Juan describe aquí que el efecto, Socorrito, esa, de esa visión, de ese mensaje, a sus sentidos fue dejarlo como muerto. Eso concuerda con todo lo que otros autores, apóstoles, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, cuando describe visiones, cuando describe los mismos procesos de revelación que él tuvo, donde dice que estaba débil, debilitado y que prácticamente estaba enfermo a causa de las revelaciones, a causa de la visión, a causa del entendimiento espiritual, porque es que este cuerpo no puede, Socorrito,
en esta dimensión de existencia, en esta dimensión de conciencia, por más disposición que tengamos, por más entrega y búsqueda que tengamos, pues usted sabe, siempre vamos a estar limitados a la carne, a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, a la capacidad de almacenamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Nuestro cerebro no es una unidad de almacenamiento indefinida, no. Creo que algunos científicos, especialmente los que estudian las configuraciones del cerebro y todas estas cosas que hacen parte pues de la inteligencia y del entendimiento, algunos se han atrevido, Socorrito, y le doy el dato ahí para que si en algún momento usted o alguno de los estudiantes desea investigarlo y corroborarlo, lo pueda hacer. Es un dato, me parece a mí, por demás interesante. Dicen estos autores, estos científicos, que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento, que es algo así para que me entienda como tener una memoria USB conectada a nuestra cabeza. Esa memoria USB pues tiene una capacidad, digo, limitada. Por eso es que también el cerebro automáticamente de tiempo en tiempo elimina recuerdos, pensamientos, datos, cosas. Hay cosas que tenemos una memoria que se llama la memoria temporal, donde almacenamos cosas que son pues del momento, del día a día. Pero hay una memoria más profunda que es donde almacenamos pues otras cosas, otros recuerdos, datos importantes, números, direcciones, rostros. Bueno, eh, mi punto al explicar esto es que miremos y consideremos como a Juan de Patmos la revelación de Jesucristo en esta dimensión, como lo relata aquí los versículos que antecedieron al 17, pues producen, Socorrito, un impacto al cuerpo. Y a menos que estemos en el orden de Dios, en el propósito de Dios, pues así nos quedaríamos muertos. Yo creo, Socorrito, que hay palabras que hemos compartido acá de revelación y de iluminación del entendimiento que han producido un impacto fuerte en nuestros sentidos, a tal punto de uno batir la cabeza, mover la cabeza y decir, ¿qué es esto, por Dios? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y si no fuera, Socorrito, porque el Señor nos sustenta, nos sostiene y su mano nos fortalece, pues uno, como lo describe aquí, se debilitaría este cuerpo con tanta iluminación, porque es que en este cuerpo tenemos una capacidad finita, no solo de almacenamiento, sino de entendimiento y comprensión. Por eso para mí es muy importante desde ese orden y desde lo que acabo de decir, analizar el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, oiga, no resistió. Aunque Juan sabía que era en visión que él estaba. Pero note esto, es que por eso decimos que el Espíritu de Dios afecta todo nuestro ser. El Evangelio afecta toda nuestra vida. El Evangelio no es para con partes nomás de nuestra existencia, no. El Evangelio es todo en nosotros, porque el Evangelio es Cristo mismo. Ujú. Y dice que pues quedó así como en ese estado, como muerto, como en coma, diríamos, hasta que él vino y puso su mano derecha sobre mí. Wow, qué tremendo descripción. ¿Cómo será sentir esa vida, ese impulso que que lo revitaliza? Dice, puso su diestra, su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. Mm. Inevitablemente, Socorrito, también decir que ciertas expresiones de Dios, cuando se nos revela algo al entendimiento, entre otras,
actividades eminentemente espirituales, Socorrito, es muy difícil que frente a lo desconocido nosotros no tengamos temor. El que te diga que no tiene temor es un mentiroso. Sí, uno le da temor. No, pero voy en el avión, voy con, me oré, aquí van pastores, ¿no? Pero de todas maneras el temor es algo, Socorrito, que está asociado a la Sí, configuración de existencia de nuestra conciencia humana. ¿Para qué nos decimos mentiras? Si yo le digo a usted y conversamos aquí así como muy en confianza, Socorrito, ¿usted ha tenido temor? ¿Temor del mañana? ¿Temor en su casa? ¿Temor de su propia existencia? ¿Ha tenido temor? sí, claro. Pues sí, sí. Ah, bueno, entonces eso es pecado. Tener temor, no, no, no es pecado. Lo malo es quedarnos detenidos y dejarnos capturar, Socorrito, del temor. Y estar hablando temor, meditando temor, durmiendo temor, comiendo temor, todo, todo temor. No puede oír un ruido porque ahí mismo el temor está allí. Y digo yo, wow, qué capacidad tan horrenda de, de, de producir el alma, Socorrito, una capacidad del alma de producir miedo, terror, pánico. Por eso es que en la Biblia encontramos tantos no temas. Cuando venía el profeta ante un rey, no temas. En los Salmos, por ejemplo, no temas. Jesús a sus discípulos, no teman, ¿ya? Porque parece que nosotros en en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, tenemos mucha capacidad de crear temores, de producirle a nuestra alma pensamientos e imaginaciones que no provienen del Padre. Muy bien, cuando Ujú. le vi caí como muerto a sus pies y puso su diestra y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Mire cómo se le presenta a él primero, a Juan. No le dice, yo soy Cristo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el postrer Adán, no. Qué maravilloso esto, porque recuerde, Socorrito, que toda palabra que proviene de Dios y que nosotros la escuchamos, tiene el poder de producir en nosotros la misma vida, el mismo nivel de entendimiento, el mismo poder, Socorrito. Por eso acertadamente Pablo decía, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, Ujú. de amor y de dominio propio. Muy bien. Entonces se le presenta, yo soy el primero y el último. Entendamos esto, el primero y el último de que el primero, bueno, si hablamos en términos de la humanidad, aquí lo que este hombre está diciendo es que él es el primero de los humanos. Y el último, pues también el último, porque no ve que Cristo hoy es un espíritu que está impartido a la existencia y a la conciencia de cada uno de los que eh, pues por causa de Cristo nos hemos querido alinear a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, aquí le sigue diciendo quién es el que estuvo y muerto y vivió, ahora vivo por los siglos de los siglos, el amén. Wow, esa palabra amén la hemos mancillado tanto, Socorrito, porque pensamos que la palabra amén es para saludar cuando llega a una casa o cuando se va de una casa o cuando llego a la reunión, al culto. No, la palabra men, el amén, tiene que ver, Socorrito, con todo lo que Cristo cumplió. Por eso él hablando de Cristo, es el amén, ¿ya? Entonces, mirar cómo cada uno de nosotros eh, incorpora como entendimiento a nuestra alma esta parte para saber que conocer esto del carácter de Cristo nos va a brindar seguridad, Socorrito. Mire cómo se le presenta. No temas, le dice primero, yo soy el primero y el último, o sea, yo soy el primero de los humanos y el último de los humanos. Qué lindo eso. Obviamente Cristo es el último. ¿Cómo es el último? Pues porque Él es el postrer Adán. Entonces, por eso aquí esto concuerda
Exactamente. El que vivo y estuve muerto, pues claro, solamente sus discípulos, un verdadero seguidor, un verdadero discípulo, un verdadero hombre o una verdadera mujer de fe va a poder entender esta dimensión de conocimiento y de entendimiento que en la palabra de Dios lo traducimos como una mayor autoridad. El que estuve muerto y vivió, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Wow. Uno siempre ha dicho, bueno, la muerte y el Hades son los enemigos de Dios. Aquí no está diciendo eso. Aquí no está presentando como al Hades y a la muerte como enemigos. Simplemente le está diciendo, yo tengo las llaves de esos dos momentos. Yo tengo la llave para ustedes de esos dos instantes. ¿Ya? ¿De cuáles? Pues el que estuvo muerto y vivió. La palabra muerte y la palabra Hades aquí pues son de origen griego y nos hablan más específicamente y más exactamente, Socorrito, de la manera como la gente percibía la vida y la muerte, ¿ya? Eso es lo que nos habla aquí en esos términos que usa Juan de Patmos cuando dice, el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Ahí está. O sea que el dueño de la vida, el dueño de la muerte, el dueño de todo es Él. Antes de ir al versículo 19 y 20, Socorrito, quiero darle lugar si usted tiene alguna pregunta o inquietud. Pastor, cuando usted hablaba de las muchas aguas, Sí, eh, por allí en el Antiguo Testamento también está hablando de aguas. Y usted alguna vez nos dijo que las aguas representaban como la humanidad, las la personas, humanidad. Sí, la humanidad. Entonces, cuando él habla allí que dice que él veía an- aló. el El- estruendo de cuando dice su voz como estruendo de muchas aguas. Sí, Se podría decir que ese muchas aguas también pueden ser las personas que tienen la conciencia de Cristo, los que tienen, los que la tuvieron y los que la tendrán, ya Socorrito. tendrán, Sí, porque ajá, acuérdese que aquí pasado, presente y futuro. claro, estamos hablando de un sentido de plenitud, de cumplimiento. Ujú, Alguien diría, aunque sea en este tiempo, 2024, y habla del futuro, sí, porque Cristo es pleno. ujú, Cristo como espíritu no está, Socorrito, sujeto al tiempo y espacio. Por eso es eterno. ujú, Muy bien. como el estruendo de muchas aguas. Sí. ¿Otra pregunta O sea tiene? que él estaba viendo allí estaba viendo en su espíritu como todas las personas que iban a estar que han estado en el pasado, presente y futuro con la conciencia de Cristo. Sí, Se señora, podría, eso estaba escuchando Juan. Todos los que habían pasado en el mundo de los hombres con la conciencia de Cristo. No con la ujú, conciencia, no con la conciencia tranquila, ¿no? Sino con la algo conciencia de así. Cristo. Ajá. Hay que aclarar ese punto porque hay gente que se lleva de eso, que la conciencia tranquila. No, no, aquí no se habla de eso. Aquí se está hablando Mm, desde una conciencia espiritual que nos da un espiritual. sentido de seguridad, plenitud, vida, gozo y paz. Ajá, ajá. Sí, esa sería Bueno, la aclaración que... sí. Ahí en el versículo 18, pues es más claro. El que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte del Hades. Escribe. Aquí le dice que lo que ha visto, a ver, ¿cómo explico esto, Socorrito? Aquí le está diciendo este personaje, este varón con figura humana, le está diciendo, lo que estás viendo, tienes la capacidad, ya te di la capacidad de que lo escribas. Yo le oro, Socorrito, a Dios que a nosotros, a sus hijos, de nuestra congregación, nos dé la capacidad de que lo que se revela en nuestro espíritu lo podamos hablar. Inicialmente eso. Y si alguien pues quiere escribirlo más adelante, pues que lo escriba. Pero por lo menos tener la capacidad,
mm, la capacidad y tener el poder de llevar a la práctica las cosas que Dios el Padre nos ha otorgado a entender por causa de Cristo. Ujú, Entonces dice, escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ve lo que decíamos? Es que no solo el estruendo de muchas aguas es gente, sino que aquí nos habla de una consumación del tiempo y el espacio. ujú, ujú. Y termina diciéndole el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces, Socorrito, una pregunta. Eh, ¿Cómo estamos el próximo sábado para hacer un pequeño ejercicio con respecto a este primer capítulo? Sí, pues, hagámoslo a ver cómo me va. Sí, Yo había, entonces, sí, usted yo tiene había hecho lista. mi hojita. Está perfecta, ajá. Se acuerda que aquí dejamos listo, pero para hacer ese ejercicio, espéreme, que no quiero que nos quede cortado, porque ya aquí se me va a acabar el tiempo, ¿sí? Ah, bueno, Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este segmento, esta primera parte allí y bueno, señor. vamos a ir al siguiente segmento.